Bueno, y ahora sí está grabando la clase, que no quería grabar. Bueno, entonces, después de esta corta presentación, les cuento que yo generalmente después de que termino la clase, como el Google Meet le devuelve a uno la clase grabada, entonces él le permite a uno publicar esa grabación. Si ustedes no tienen inconveniente, ustedes no sé si la podrán ver por el Google Drive, o lo que yo hice el semestre pasado fue que iba subiendo los videos a un canal que creé en YouTube, para que el que quiera, el que no puede asistir, el que llega tarde y se perdió un pedazo, el que llegó tarde porque tiene que estar trabajando y no pudo llegar, bueno, el que está viajando, lo que sea, puedan ingresar a la clase y repetir la clase. Yo generalmente lo que hago es, según el microdiseño, pues hay un tema por semana que debemos ir evacuando, ¿cierto? Pues en esta semana, a pesar de que ayer les mandé la lectura, pues entiendo que no se manda con anterioridad, pero lo que yo hago es mandarles la semana anterior la clase, las lecturas de la clase de esta semana, ¿cierto? La que tenemos actualizada. ¿Para qué? Para que ustedes tengan tiempo de leer, de consultar en internet, de mirarse un videíto, de preguntarle a algún profesor, de conversar con alguien acerca del tema y que ustedes lleguen a la clase ya con alguna idea de lo que vamos a hablar. Aquí hay alguien que está levantando la mano. Dime, Janison Jiménez. No. Pues tienes la mano levantada y lo mismo la tiene Jessica Vanessa Toledo. No sé si me quieran preguntar algo porque me encuentro con la maravilla de que el Google Meet que puso la universidad para este semestre tiene lo de levantar y bajar la manito para que si alguien quiere hacerme alguna pregunta, no haga sino tocar la manito y yo inmediatamente veo acá en la pantalla y le doy la palabra. ¿Listo? Ya, Jessica, ¿necesitas algo? Por acá, ¿quién más levantó manito? ¿Nadie más? Sí, señor. Bueno, entonces sigo. Entonces yo con anterioridad les mando el material. Generalmente les mando un artículo. Yo ya tengo algunos documentos que he venido manejando para que ustedes lean. Tengo algunos textos que se los he descargado completos para que ustedes los puedan guardar. Los textos que les envío en PDF, ustedes los pueden guardar, pueden crear un archivo para ustedes, para que tengan de consulta. Ustedes pasan por esta materia, pero más adelante, en alguna práctica, en su vida personal o profesional, pues de pronto ustedes necesiten, requieran mirar, requieran consultar, entonces pues ahí tienen ese material, lo pueden guardar y lo pueden utilizar posteriormente. También pues con tema de pandemia, pues lo que nos han aconsejado y lo que nos han instruido nuestros jefes es que seamos muy explícitos con las guías de trabajo que les enviamos. En las guías de trabajo debemos decirles a ustedes el objetivo de la sesión que vamos a realizar, debemos contarles a ustedes cuáles son los temas que se van a desarrollar y ser muy claros con el trabajo o la producción que ustedes van a hacer, la elaboración que ustedes van a hacer del tema visto en clase. Como no vamos a tener la oportunidad de hacer muchos encuentros verbales y de interacción y eso, entonces es necesario que ustedes vayan haciendo su producción intelectual paso a paso y guía a guía y vamos a ir elaborando. Eso es como la metodología que yo manejo. El semestre pasado hacíamos unos talleres, ustedes iban elaborando esos talleres formaban parte de su evaluación. Ahora el programa de psicopedagogía en unión con los programas de licenciatura y con el ánimo de favorecer la apropiación de este tema en el campo específico de las materias que tienen que ver con el comportamiento y con la personalidad y como con el desarrollo, el crecimiento personal, han propuesto que hagamos unos talleres integrados como en los cuales ustedes se apliquen, diría yo, ¿no? Como una manera para que ustedes me entiendan, se apliquen lo que vamos viendo en las clases, ustedes lo vayan apropiando para su mejoramiento y su crecimiento personal.
El año pasado hicimos hicimos 1 o 2 encuentros con los estudiantes de los demás programas de la licenciatura. Este año van a enviarnos un proyecto un ejercicio de proyecto de vida que lo tenemos que ir elaborando y que por supuesto va a formar parte de las notas de ustedes. Entonces, bueno, vamos como aprendiendo también de esta metodología virtual, vamos aprendiendo a aplicar, a producir, a crear, a entender desde nuestra propia realidad estos temas de la psicología. Esta asignatura, entonces voy a compartirles acá pantalla, tiene esta asignatura tiene 2 grandes bloques. El primer bloque, este es el microdiseño, yo creo que ayer se los envié, me confirma por favor algunos si lo recibieron. Sí. Sí, señora. Muy bien, gracias. Señora. Bueno, Sí, señora. Entonces este es el microdiseño, como ustedes verán, hay 3 cuerpos claramente definidos en el microdiseño, ¿cierto? El primer gran bloque es lo que tiene que ver con la historia de la psicología como ciencia, qué es psicología, cómo le aporta la psicología a las personas, ¿cierto? ¿Cómo es que funciona este tema de la psicología? Otro gran cuerpo es el hecho de la psicología como ciencia, qué escuelas psicológicas hay, cómo hacen estas escuelas psicológicas para entender y explicar el comportamiento de los seres humanos, cuáles herramientas de manejo, herramientas de intervención, estilos de intervención, pruebas psicológicas, bueno, todas esas herramientas que usamos los psicólogos para poder entender ese comportamiento, pero aclarando que la psicología es una gran materia así de grande, una bola así de grande, una pared mejor, con muchos ladrillos, pero que cada uno de esos ladrillos se ha forjado desde diferentes perspectivas teóricas y desde diferentes puntos de vista. Entonces hay varias formas de entender cómo es que funciona una persona y hay varias formas de lograr esa modificación en el comportamiento de esa persona. Entonces vamos a hablar de varias escuelas psicológicas y a mí me fascina, ese toque sí me gusta a mí porque yo soy profesora antes que cualquier cosa, es ir mirando cómo esa corriente psicológica, esa escuela psicológica le va a servir a usted como maestro para dictar sus clases y conocer a las personas con las que usted va a estar y con las que usted va a trabajar. Esos son los temas básicamente que manejamos en el curso. Hacia aquí ya lo pasaron de una vez en la primera semana, pues lo que estamos hablando hoy, la presentación general, qué es psicología, etcétera, la historia de la psicología, psicología como ciencia, los fundamentos epistemológicos, psicológicos, bases biológicas del comportamiento, cómo lo entendemos, y aquí va una primera actividad de lo de proyecto de vida, que el proyecto de vida, y vamos a aplicar algunos de estos temas a través de unos ejercicios que vamos a hacer para este proyecto de vida. Entonces ustedes lo que tienen que ir haciendo en este proyecto de vida es ir creando un trabajo, ¿cierto? Así pongámosle así, creando un informe, creando un trabajo, un informe que van a entregar, donde van a ir anexando los resultados de las actividades que ustedes van desarrollando en lo referente al desarrollo de su proyecto de vida. Para este primer corte, pues también vamos a tener que escribir un ensayo. Maestro que no escribe está llevado de la espantosa. Entonces, también vamos a aprender a escribir, vamos a aprender a redactar, vamos a aprender a poner en palabras nuestras lo que los autores nos están diciendo. Entonces, es bien importante. No va a ser un ensayo de 20 hojas y de una vez lo advierto con todo el cariño del mundo y se lo digo a todos con mucho cariño. Yo prefiero que usted me escriba 2 hojas escritas por usted mismo a que me entregue un trabajo de 20 hojas copiado o bajado del rincón del barrio. Entonces, por favor, usted cada vez que va leyendo una de las fotocopias que yo le voy mandando, usted la lee, vaya haciendo su resumen, vaya escribiendo lo que usted ve, vaya haciendo su esquema, su monachito, ¿cierto? Subrayen sí, pero más que subrayar, tómense el tiempo de reelaborar eso que usted lee en sus propias palabras. Entonces usted escriba, lo que yo entiendo de estas fotocopias que acabo de leer es que la psicología hace esto,
vaya creando un archivito en Word y vaya usted escribiendo lo que usted entiende, porque a partir de eso que usted entiende es que usted va a hacer este ensayo, ¿cierto? Lo va a contrastar, sí, claro, hay unas teorías que hay que mirar y eso, pero a nosotros nos interesa, y más en esta temporada de pandemia, nos interesa es que usted verdaderamente entienda. Si yo le digo, hábleme de Jean Piaget, que por lo menos usted tenga una idea de qué fue lo que hizo ese señor y qué fue lo que creó. ¿Listo? Luego vamos a tomarnos un tiempo para mirar las teorías psicológicas así desglosadas, una por una. Y aquí llegaríamos al segundo parcial. Aquí hacemos ejercicios, hacemos casos, hacemos ejercicios de trabajo para que ustedes vayan enviando, ¿cierto? Y el último gran bloque es donde vamos a integrar las teorías psicológicas con las etapas del desarrollo evolutivo. Pero el programa ha querido que le hagamos un cambio, o sea, ya no vamos a hacer la transversalidad como por ahí estaba Vanessa y la otra chica que estuvo conmigo el año pasado, no sé si alcanzamos a llegar tan adelante, o algún compañero que le comente, manejábamos, eran las etapas del desarrollo evolutivo por edades, ¿cierto? Ahora no el programa quiere que las manejemos por teorías psicológicas, entonces vamos a ver todas las teorías que explican la inteligencia y vamos a ver la inteligencia desde los 0 meses de nacido hasta la vejez, hasta la muerte. Luego vamos a hablar de las teorías sociales y las vamos a explicar desde el nacimiento hasta la muerte. O sea, vamos a cambiar, alterar ahí un poquito el orden de los factores, pero el producto va a seguir siendo el mismo. ¿Cuál es el objetivo de esta asignatura dentro de un programa de formación pedagógica? Es que ustedes entiendan cómo es el funcionamiento, el comportamiento de las personas, de sus estudiantes, de los padres de familia que están con ustedes, de sus compañeros de trabajo, ¿cierto? A la luz de todas las teorías psicológicas, a la luz de ese proceso de desarrollo que tenemos. Entonces, ese es el modelo inicial con el que vamos a trabajar y son los 3 grandes bloques que vamos a hacer. A pesar de que ahí nos han pedido unas evaluaciones escritas, pues también nos dan la libertad de que podemos hacer trabajos. La idea es poder evidenciar cómo van adelantando ustedes y cómo van dominando el tema cada uno de ustedes. Yo les quité, los dejé de compartir y resulta que aquí tenemos que mirar al final. Este es el microdiseño. No, este no es el microdiseño. El microdiseño es... el que está en Word. ¿Será que ya lo cerré? Ya lo abrí. Ahora sí lo vamos a compartir. El tema de la evaluación, ¿cierto? Porque siempre tenemos que concertar como esas evaluaciones que tenemos aquí. Bueno, aquí en cuanto a la evaluación, pues lo que está propuesto son 3 bloques, 3 momentos de evaluación. Es lo que está previsto con el programa de psicopedagogía y la revisión que hicieron de este microdiseño. Está previsto que hagamos 3 bloques de 3 momentos de evaluación, 3 cortes. Yo pienso pues que en el momento de como estamos de pandemia, pues para mí en toda la parte que es básicamente teórica, que es la parte más pesada, digamos, que es entender un poquito la historia de la psicología y eso, yo me voy más por el lado de los informes de lectura, de los avances, de lo que vamos a hacer en el ensayo, de lo que vamos a presentar en el ensayo. Ese primer corte tendría un 30%. En la segunda parte, donde vamos a estar hablando de las teorías psicológicas y cómo interactúan esas teorías psicológicas en los procesos pedagógicos, vamos a trabajar casos, vamos a hacer trabajo colaborativo, vamos a resolver casos, vamos a hacer informes de lectura también, la participación en clase y esta evaluación oral, pero yo me enfocaría más en cómo trabajar más la parte colaborativa, que manden ustedes sus informes, que hagan sus talleres, que hagan sus actividades de aplicación de esa teoría en una situación de clase o en una situación personal.
Y en la última etapa, en la última fase donde vamos a mirar las teorías psicológicas, transversalizarlas a través de las etapas del desarrollo evolutivo. Entonces yo creo que yo me voy a centrar en hacer la parte funcional, o sea, la parte de la explicación teórica, y ustedes tienen que hacer la explicación práctica de esa teoría a través de una exposición que van a compartir con sus compañeros. Entonces deben elaborar la presentación, la cartilla, el folleto y hacer su exposición. A eso le vamos a dar el 20% del último corte. Y como en el último corte hemos venido trabajando lo del proyecto de vida, aplicándolo a nosotros mismos, haciéndonos las pruebas psicológicas, haciendo, por ejemplo, cuando veamos personalidad, pues nos vamos a hacer una prueba de la personalidad. Cuando veamos las teorías humanistas, entonces nos vamos a hacer una prueba de crecimiento personal o intereses vocacionales. Cuando veamos las teorías cognitivas, nos vamos a aplicar unos ejercicios cognitivos. Y todos esos ejercicios son los que ustedes van a ir guardando para construir su proyecto de vida. Y al final del semestre, ese proyecto de vida también, toda esa participación que ustedes han hecho a través de ese proyecto de vida, les va a valer el 20%. Esta es la bibliografía recomendada por quienes diseñaron el microdiseño. Dime, ¿alguien pregunta? Esta es la bibliografía recomendada por quienes hicieron el microdiseño. Y esta es la bibliografía recomendada por la profesora María Victoria, que tiene ya algún material que ustedes ya conocen y que ya han venido trabajando. A ver quién es. Estefanía, se le abrió el micrófono. Bueno, ¿tienen hasta el momento alguna inquietud ahí? ¿Aló? No, señora. ¿No? No, señora, todo muy claro. Ok, bueno. Eso es, ahí vamos a pasar. ¿Por aquí alguien levantó la mano o qué será? Yo, profe. Ah, eso, Lisette, sí señora, aquí la veo. Ah, es Pero que la eso era- manito esa, al lado izquierdo, con razón ahorita no se desactivaba, pero ya entendí cómo funciona. Dime, Lisette. Profe, entonces para la otra semana ya hay trabajo, o sea, para No, entregar o algo así. no, todavía no, todavía no. Pues Ah, bueno, profe, vamos a gracias. mirar aquí y ya me ubico. Profe, ¿Alguien? una pregunta. Dime, Estefanía. Dime. Yo, profe, sino que es que estaba teniendo problemas con mi computador, estaba algo loco y me tocó salirme, entonces acabé de ingresar si me perdí algo importante. Hasta el momento no. Solamente cómo vamos a calificar, cómo vamos a evaluar, cómo vamos a trabajar. Sí, es importante. Pero lo miras en la Ok. grabación, no hay problema, pero no hemos visto nada hacia adelante. ¿Listo? Bueno. Ok. Entonces, ahora sí empiezo yo. Bueno, ¿quién de ustedes ha tenido contacto, conoce, ha asistido a una asesoría psicológica? ¿Es lo mismo que una terapia? Cuéntanos cómo fue tu experiencia, sin contarnos mayores detalles. Ah, pues yo estoy en terapia con psicóloga y psiquiatra y Ajá, pues es el principio, cuando, por ejemplo, cuando ven la necesidad de que usted tenga una psicóloga, le ponen psicóloga y si ven que de pronto es algo así como un poco más grave o que necesita algo de profundidad, entonces con la psiquiatra y bueno, la psiquiatra le entonces, evalúa a uno y ya. bueno, vamos ahí, pero no se me vaya a perder. Entonces, aquí ya me da pie su compañera Lisette para explicar dos grandes diferencias que hay. Si bien es cierto, la psicología funciona muy bien de mano de todas las ciencias médicas, hay una gran diferencia entre el psiquiatra y el psicólogo. Los psicólogos estudiamos el comportamiento humano a través
de la aplicación de una serie de herramientas que nos permiten como realizar un perfil para ver cómo es esa persona, en dónde hay unos altibajos, en dónde tiene ciertas debilidades, e igualmente pues hay diferentes formas de hacer esa intervención, la forma psicoanalítica, la forma conductista, los cognitivo-conductuales, los humanistas, los de enfoque sistémico, la psicología social. Hay varias corrientes que nos permiten poder entender ese comportamiento. Pero sí hay una gran diferencia con la psiquiatría. La primera gran diferencia es que los psiquiatras son de base, son médicos. Y básicamente la labor de ellos es tratar de el comportamiento humano, como ustedes van a mirar más adelante, tiene que ver con una serie de neurotransmisores que hacen que nuestro cerebro funcione de manera adecuada. Cuando hay un desbalance en esos neurotransmisores, nuestro comportamiento se ve afectado, nuestro comportamiento cambia. Cuando ingiero sustancias psicoactivas o farmacológicas, todas esas sustancias son digeridas a través de mi organismo, de mi estómago, de mi hígado, de mis pulmones, y finalmente todos estos componentes pasan a la sangre. En la sangre se mezclan, la sangre circula por todas las partes funcionales de nuestro cuerpo, porque en la sangre va el oxígeno, pero también van estas sustancias, entonces llegan a nuestro cerebro y estas sustancias cambian nuestro comportamiento, cambian nuestra nuestra velocidad de reacción, como cuando tomamos alcohol, ¿cierto? La velocidad de reacción de uno cambia porque el cerebro se pone pesado, se pone lento, pierde la habilidad y la agilidad que él tiene para mirar. Igual pasa cuando tenemos problemas, igual pasa con nuestro comportamiento. Hay una serie de neurotransmisores, de sustancias hormonales que regulan nuestro comportamiento. Ustedes han oído hablar de las endorfinas, las endorfinas son para la felicidad. Cuando estamos muy felices es porque tenemos un alto nivel de endorfinas. Han hablado de la serotonina, cuando está muy elevada la serotonina, entonces somos más bien depresivos y esas cosas. ¿Qué hace el psiquiatra? Además de prestarnos esa asesoría y ese acompañamiento, esa evaluación, ese diálogo, nos formula una serie de medicamentos, porque él es médico, ¿cierto? Nos formula una serie de medicamentos que van a regular nuestro comportamiento. Lo ideal es hacer la primera intervención con psiquiatría para lograr que se estabilicen todos nuestros niveles de neurotransmisores y hormonales, y proceder después a la terapia psicológica, que ya es una terapia no invasiva, porque los psicólogos no formulamos medicamentos, no formulamos droguitas, no formulamos pastillitas, simplemente a través del acompañamiento y del diálogo logramos ese cambio de actitud en las personas. Entonces, a veces nos mandan a valoración psiquiátrica, y esa valoración psiquiátrica va acompañada de unas terapias de intervención psicológica. Listo, y ahora, ¿qué hace uno en la terapia de intervención psicológica? A ver, ¿quién ha ido donde el psicólogo que nos cuente de qué habló con el psicólogo, cuándo habló con el psicólogo, cómo habló con el psicólogo, de qué habló con el psicólogo? ¿O quién conoce una psicóloga con la que haya trabajado o haya hablado? ¿Solo Lisette? Acá está Lisette. Bueno, yo todavía no entendí. Yo tengo un par de amigos que estudian psicología y también ¿Y qué tal? ¿Qué nos puede decir usted? Un par de veces cuando era más pequeña. Ellos se tratan más de preguntarte cosas y ellos mismos estudian tu situación. Y pues como yo era niña, todo lo que ellos detectaban en mí, pues se lo decían más que nada a mis padres, ¿no? Y luego ahí sí iba a psiquiatría. Bueno, entonces aquí lo que me dice Linda Mercedes me da pie para decirle otra cosita importante. La psicología utiliza la pregunta como punto de partida. A nosotros, siempre que nosotros tenemos una intervención psicológica, o cuando nosotros vamos a una intervención psicológica, siempre nos van a preguntar a nosotros por qué, cuántas veces,
cómo, qué tanto me afecta, cómo me siento, cada cuánto pasa, qué pasa antes de que eso suceda, o sea, porque el psicólogo a partir de todas esas preguntas está intentando establecer cuál es su propia situación y está tratando de enfocar su camino para que usted entienda de dónde surgen esas inquietudes que están aquí. Tengo la mano levantada de Estefanía y luego la mano levantada de Lisette. No te escucho, Estefanía, no sé si me estás escuchando. Y Lisette. Cuando uno comienza terapia, ellos le ponen a uno como una especie de tareas, pero en realidad no son tareas, sino que son como reflexiones que uno mismo tiene que hacer. A mí en una de esas, en la primera consulta, me habían pedido que hiciera una lista o sea, a media de la semana y entonces yo viera lo malo y lo bueno que yo tenía. Ajá. O sea, entonces yo comencé a analizarme, entonces yo anotaba, tengo esto bueno, tengo esto malo. Y después, cuando ya analicé y lo llevé a la próxima consulta, ella me preguntó que por qué yo consideraba que tenía esto bueno y esto malo, o sea, como que lo hace reflexionar a uno y después le da uno el diagnóstico. Y después en consultas más avanzadas, ella le hace una serie de preguntas a uno y después le dice a uno qué tiene y si pertinente pues con psiquiatría. Ajá. Bueno, entonces sigo ahondando en estas especialidades. Entonces, la psicología utiliza la pregunta como el método para poder generar ese cuestionamiento, esa reflexión y ese cambio de actitud en quién está consultando. O sea, las psicólogas no adivinamos, las psicólogas no intuimos, las psicólogas no presuponemos, a pesar de que hay unos rasgos de personalidad y hay unas teorías que explican estos rasgos de personalidad, nosotras no presuponemos lo que estamos haciendo, simplemente buscamos que a través de la autorreflexión, de ese intercambio personal de usted con usted mismo al responderse esos cuestionamientos, usted logre encontrar su propia realidad y darle sentido a la situación por la que está pasando. Cuando Lisette dice la psicóloga me puso a hacer una tarea, bueno, eso forma parte de las herramientas de intervención que manejan una línea de psicología que se llama la psicología conductual, en donde nosotras lo que hacemos es pedirle a la gente que lleve unos registros de cada cuánto suceden las cosas, frecuencia, ¿cierto? Con qué intensidad suceden esos eventos, cuáles son los eventos que generan, evocan, ¿cierto? Esa situación por la que usted está consultando. Entonces, eso en psicología se llaman tareas conductuales y esas tareas conductuales son para lo que decía su compañera precisamente, poder lograr entender qué es lo que me está pasando a mí, de dónde me surge, cuáles son los antecedentes por los cuales yo me comporto de esa manera, cuáles son las situaciones que desencadenan la presentación de ese comportamiento inapropiado. Entonces, vamos ahondando. La psicología es una ciencia que estudia el comportamiento humano, el comportamiento humano. Les vamos a compartir aquí esta, para que ustedes me acompañen en la lectura, que es básicamente lo que ustedes tenían. La historia de la psicología comienza desde hace muchísimos años atrás. Yo diría que en este momento ya llevamos como unos 120, 130 años del desarrollo de la psicología como ciencia, por ahí unos 130, sí, porque inicialmente no existía. ¿Quién fue el creador y quién es el padre de la psicología? Un médico. Este médico se llama Sigmund Freud. Sigmund Freud era un psiquiatra y a él siempre le había interesado muchísimo estudiar los temas que tenían que ver con la enfermedad mental. Enfermedades mentales son las situaciones y las condiciones que por desbalance de neurotransmisores, por factores hereditarios, por factores
inoculados, externos, la persona asume comportamientos y unas actitudes erráticas, equivocadas, que van en contra de lo que socialmente estamos manejando. Pero muchas de estas personas no tienen la culpa de ser como están, ni lo hacen de manera voluntaria. Son problemas que tienen una base fisiológica, biológica, y que por esa razón necesitan una intervención desde el punto de vista médico. Me explico. Por ejemplo, el loquito que comúnmente nosotros vemos por la calle, que va peleando solo, sin ropa, en calzoncillos, y que lleva un palo y sucio y una mochila, y con ese palo él dice que va con una espada y que la luz y que no sé qué más, que lo vemos en la calle alucinando, como variando. Esa persona es una persona que tiene una enfermedad mental que se llama la esquizofrenia. Y la esquizofrenia es una enfermedad en donde de base la persona tiene una serie de alteraciones, alucinaciones, o sea, la persona está en un mundo irreal producido por las alteraciones en los neurotransmisores que hacen que su cerebro se salga de su funcionamiento normal. Freud trabajaba con este tipo de personas y le interesaba muchísimo todo lo que tenía que ver con las problemáticas de salud mental y la enfermedad mental. Pero él hubo un momento en que se detuvo a pensar y dijo, y pensó y dijo, pero si, ¿qué vamos a hacer con esta gente si le estamos dando un tratamiento farmacológico, los estamos medicando, pero no los estamos preparando para volver otra vez a la vida normal, para volver otra vez a ejecutar sus actividades normales? No los estamos preparando para que vuelvan a la vida con su familia, para que vuelvan a la calle, para que vuelvan a trabajar. Entonces Freud empezó a desarrollar algunas técnicas y empezó a hablar de que había que hacer un trabajo complementario a la psiquiatría, y ese trabajo básicamente consistía en reentrenar a estas personas, enseñarles nuevas formas de vida, enseñarles nuevos hábitos e inclusive enseñarle a las familias de estas personas cómo volver a vivir con ellos después de un tratamiento, después de una situación de crisis, después de un problema, después de tantos años por la calle, volver otra vez a su familia de origen, a establecer vínculos familiares. Y entonces ahí dijo Freud, no, tenemos que buscar la manera de hacerlo, y entonces él empezó a preguntarse eso. Y de ahí surgió la psicología. Por eso ustedes ven la definición, que es la primera parte que ustedes están observando ahí. Psique, que significa alma, logía, que estudia, significa estudio, tratado del alma. Acordémonos que cuando surgió la psicología hace ya 2 siglos atrás, porque fue como en el 1870, 1880, en esa época no habían estudios muy claros acerca de cómo era el manejo que se hacía y la intervención que se hacía, no existían. Entonces muchos de los fenómenos mentales y muchos de los problemas mentales se le atribuían a cosas espiritistas, a las ánimas, a la brujería, a la hechicería, a todos estos temas, y entonces por eso de ahí salió el significado de alma, ¿cierto? De que como que es algo que tenemos allá adentro, pero que como que no sabemos dónde está, pero que no funciona bien, pero que hay que atribuirle a algo el hecho de que la gente se comporte de alguna manera, y entonces empezamos a atribuírselo al alma. Obviamente el crecimiento de la psicología, de la mano del crecimiento de la psicología, han crecido otras ciencias, como por ejemplo la neurología, la psicología experimental, todo lo que tiene que ver con neurociencias, el estudio del cerebro, cómo funciona, etcétera. Todo eso era desconocido a finales del siglo XIX, y resulta que pues todo este desarrollo ha traído que tengamos una claridad más, ¿no? El alma existe, el alma y la espiritualidad son parte de una decisión que uno toma, y las decisiones que uno toma ya sabemos que están centradas en el cerebro. Ya igual también hay muchas explicaciones para la creación del universo, lo del Génesis, etcétera.
Entonces, fíjese que todo este crecimiento en investigación nos ha hecho claridad acerca de cómo es que verdaderamente funcionamos. Pero bueno, ya estamos aquí, hemos crecido, nos hemos venido desarrollando y hemos venido entendiendo que esa alma a la que hacía referencia al comienzo no es más que el comportamiento humano, y que ese comportamiento humano pues tiene que ver con todos estos factores que mencionan aquí, ¿cierto? Acciones, comportamientos, conductas, expresiones, verbalizaciones, expresiones físicas, expresiones verbales, producción intelectual, ¿cierto? Porque yo puedo estar viendo una cosa, pero acá puedo estar pensando otra, ya, ¿cierto? Entonces, todo lo que mi mente va creando, lo que mi mente va imaginando, todo eso se une para conformar ese comportamiento que es lo que nosotros mostramos en nuestra interacción personal. Entonces, cuando alguien le dice a uno, ay, usted como es de chévere, o hablando allá las amigas dicen, ay, es que Juanita es más chévere, ya es toda chévere, ya es toda linda. Esas expresiones chévere, esa expresión linda quiere decir que es una persona que tiene un buen nivel de comunicación, un diálogo agradable, que tiene capacidad de aceptación, que tiene capacidad de tolerancia, que entiende lo que la otra persona necesita, que es capaz de ponerse en el lugar de la otra persona, que deja de dar opiniones y de hacer aseveraciones con tal de que la otra persona sea feliz, que es capaz de comunicarse con el otro sin agredirlo, etcétera. Entonces, fíjense que esas expresiones, ay, es que Juanita es muy chévere, es chévere porque es alegre, es expresiva, es contenta. Entonces, todas esas características forman parte del comportamiento humano. Y cada uno de nosotros tenemos características que son supremamente valiosas para nosotros, ¿cierto? Allá va el amargado ese del José. Entonces, amargado ese del José, ¿qué significa? Que no es comunicativo, que es introvertido, que es complicado, que es un poco difícil para su interacción personal, que no es muy dado al diálogo. ¿Qué más puede decir que ese amargado del José? Que puede ser muy tímido y no quiere compartir, o sea, enmascara su comportamiento y su timidez en esa expresión. Entonces, fíjese que muchas veces las personas nos tildan y nos justifican. Pregunto yo, ¿alguna vez alguno de ustedes le ha preguntado a sus compañeros cómo son ustedes? Ustedes, la mayoría de ustedes ya están como en segundo o en tercer semestre, ¿cierto? Aquí ya no hay primíparos. Entonces, alguno de ustedes, o sea, mi pregunta es, pregunto, porque no he bajado mi mano, mi pregunta es, esto, por ejemplo, a alguien que me quiera decir voluntariamente, si yo le pregunto a un amigo suyo cómo es usted, ¿qué me contesta su amigo? Por ejemplo, Flora Angélica, Flora Angélica, piensa, si yo me encuentro con una amiga tuya y le pregunto, ay, oye, dime cómo es Flora Angélica, ¿qué me va a contestar tu amiga? No sé, supongo que dirá que soy amable o Ah, que soy muy comprensiva, no sé, que bueno, muy también soy bien. muy tímida. Ah, bueno, mire usted. Bueno, entonces, listo, amable y comprensiva. Laura Rondón, por ejemplo, dime qué me diría bueno, una amiga tuya de ti, dime que si me la encuentro, esa Laura, cuénteme cómo es Laura, ¿qué me van a decir? Mm, pues que soy cariñosa, Pues ya vamos por otra, tímida, cariñosa, tímida. comprensiva, amable. Ujú. ¿Qué Bueno, más? muy bien. Y Angie Natalia Mazamel, cuéntame tú, ¿qué me pueden decir de ti? Que soy alegre, Bueno, muy alegre. Y un caballero, a ver qué caballero está por aquí. Cristian, Cristian Sánchez. Se fue, me colgó. Se le cayó el internet. Janison. Mm, Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo?
¿Qué me puede decir un compañero que cómo es? Yo me lo encuentro, ay, mira, allá va Janison y ese qué tal es, digo yo. Entonces, ¿qué me contesta su compañero? Puede decir que soy serio, soy poco, o sea, sé escoger a mis amigos. A veces con los que tengo confianza soy más alegre que con otros. Entonces eso es lo que más varía en Bueno, mí. entonces aquí tenemos que hablar de otro pedacito. Y el otro pedacito básicamente es que muchas veces nosotros nos encasillan, ¿cierto? Como que dicen, ah, mire, este es de esta manera. Y cuando uno le pregunta, ¿y usted de verdad es así? Y resulta que no es así. Muchas veces nosotros tenemos una serie de comportamientos que le vendemos a las demás personas, ¿cierto? Y les mostramos a las demás personas para que las demás personas, pues no sé, nos valoren, nos quieran, nos aprecien, o simplemente porque queremos caer bien delante de un grupo, pero en el fondo hay muchas cosas que nosotros no somos así, ¿cierto? O sea, a veces cuando uno se pone y analiza y dice, hola, no, pero yo por qué hago esto, o cuando la gente ya lo conoce a uno de más de un tiempito, entonces la gente va a decir, ay, yo pensé que usted era así y así. Por ejemplo, ahorita el compañero Janison que nos dice, no, yo soy muy serio, yo soy muy tímido, no soy de muchos amigos. Y él mismo dijo una cosa, pero cuando ya somos más amigos, ya me libero un poquito más, ya me muestro más abierto, ya soy más condescendiente, ya participo más en las actividades. Entonces, el comportamiento de los seres humanos, si bien está atribuido a toda esa serie de acciones, actitudes, verbalizaciones, expresiones verbales y no verbales, a procesos mentales, costumbres, cultura, también, no, bueno, todas esas cosas que lo forman, no quiere decir que sea un comportamiento estático. El comportamiento de nosotros, los seres humanos, se mueve a lo largo de nuestra vida, se mueve de acuerdo a las circunstancias por las que estemos pasando, de acuerdo a la edad en la que tengamos, de acuerdo al tipo de respuesta que hayamos aprendido. O sea, nuestro comportamiento se puede modificar, es la conclusión. Yo creo que soy de una manera, la gente me mira y dicen que yo soy de esta manera, pero si esa manera no me gusta, si esa manera no es útil para mí, si esa manera no me permite a mí sentirme cómodo, si esa manera que tengo de actuar afecta mi desarrollo personal y profesional, pues yo qué tengo que hacer. ¿Quedarme así, seguir siendo, metiendo la cabeza por ahí por donde voy? No, ¿cierto que no? Tengo que buscar la manera de cambiarlo, de adaptarme. Entonces, a usted le están diciendo, profesor, no se le va a dar ese trabajo porque aquí no aceptamos, profesores con ideas de ultraderecha o de ultraizquierda. Ah, bueno, entonces usted tiene un análisis muy importante que hacer. O me ajusto a lo que me están pidiendo o busco el lugar correcto a donde yo tengo que estar y donde pueda compartir. Esto quiere decir o en una relación de pareja, me suena como mejor el ejemplo, ¿cierto? Yo quiero mucho, mucho, mucho a mi pareja, estoy muy enamorada de él, ya he tenido relaciones sexuales con él, allá hay un vínculo más cercano con esa pareja, pero resulta que es que ella es muy cascarrabias, muy brava, ¿cierto? Entonces, pues yo tengo que valorar a mi pareja. Entonces yo digo, no, bueno, ¿es más importante mi relación? Ay, si yo lo quiero mucho, no lo quiero perder. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ajustar mi comportamiento, bajarle a la cantaleta, bajarle a la peleadera, bajarle a la celotipia, bajarle a todas esas cositas que pueden estar ocasionando que esa relación se vaya a deteriorar. Y así sucesivamente en la vida, ¿cierto? Si usted es muy impulsivo, pues entonces cuando llegue a su vida laboral, usted sabe que no puede ser impulsivo, usted no puede llegar a clase sin preparar clase, usted para dictar una clase tiene que revisar el programa,
tiene que parcelar la clase, tiene que prever qué actividades dinámicas va a hacer en la clase, tiene que buscar con anterioridad qué video va a dictar a la clase, tiene que hacer el mapa conceptual, las diapositivas. Entonces es una persona impulsiva que todo lo quiere hacer a la carrera y ya, y todo lo deja para último momento. Ah, bueno, pero yo amo mi carrera y este es mi trabajo, entonces tengo que organizar. Conclusión: la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano, entendiendo por comportamiento humano una serie de acciones, actitudes, aptitudes, habilidades, expresiones comunicativas verbales y no verbales, procesos de pensamiento, toda la ideología que gira en torno a nuestra existencia. Pero ojo, esos comportamientos se pueden modificar. Y al momento en que entendemos que esos comportamientos se pueden modificar, es cuando entramos las psicólogas a revisar de qué manera le vamos a ayudar a ese consultante a organizar su comportamiento, cómo lo va a redistribuir nuevamente, qué cosas está haciendo mal y necesitamos que desaparezcan, o qué cosas está haciendo bien para fortalecerlas y sacarlas al otro lado. Y para poder hacer eso, las psicólogas utilizamos como componente fundamental de nuestra terapia, pues la pregunta, el cuestionamiento, la autorreflexión, la búsqueda del sentido de lo que usted está haciendo. Entonces, hasta ahí vamos en lo que es el actuar de la psicología y la definición de la psicología. La psicología tiene varios objetivos. Ustedes lo vieron, lo pudieron echar aquí cuando echaron la ojeadita a las fotocopias, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los principales objetivos? El primero es describir. Mire, si estamos hablando de una investigación científica, los de biología no me dejan mentir. Si a ustedes les dicen que tienen unos insectos para contabilizar el mosquito y el ciclo y no sé qué, y hace parte del proceso de investigación, que ustedes hagan no sé cómo lo llamarán ustedes, un diario de campo, una ruta de trabajo, en el que usted va describiendo todos los días cómo va cambiando el mosquito, la mariposa. Mi hermana estudió biología y todavía me acuerdo cuando en la casa tenía unas mariposas que trajeron de yo no sé dónde, que eran súper raras, entonces las iban a reproducir en cautiverio y entonces llegó la mosca y la pupa y la larva y entonces las medían. Entonces cuando ya se formó la pupa, entonces que sí, que era dura, que era blanca, que la foto, y luego cuando reventó y tanto tiempo. Todos esos procesos que hacen en investigación son procesos controlados, ¿cierto? Y como son controlados, son medibles, observables y cuantificables. Y al ser estos tres, se pueden generalizar los resultados para otros espacios científicos o para otras investigaciones o en otros contextos. Lo mismo pasa con la psicología. La psicología es una disciplina, es una ciencia y por lo tanto parte de los principios del método científico. Eso es fundamental y fue obligatorio para que se consolidara como ciencia. De manera que dentro de los procesos propios de la psicología está hacer las descripciones muy detalladas de cada comportamiento humano. Por eso cada vez que alguien va donde el terapeuta y le deja la tarea, le dice, cuente cuántas veces lo hizo, a qué horas es que con más frecuencia lo hace, en qué momentos es que se le exacerban la ansiedad, las ganas, cuáles fueron las ideas repetitivas que tuvo en la mente, anótelas, escríbalas, cuéntelas, miramos dentro de un periodo de tiempo cuántas veces pasa ese fenómeno para poder entender qué lo ocasiona y eso. Y cuando hacemos ese proceso es porque estamos haciendo una descripción muy clara del comportamiento de esa persona. Entonces, la psicología utiliza la medición dentro de sus técnicas para poder describir el comportamiento humano, la medición de la frecuencia, la intensidad con la que se presenta ese fenómeno, que la persona sea capaz de, en una escala de valoración, decir si la sensación fue mucha, fue alta, fue leve, o en una Likert, o en diferentes tipos de escalas que hay. ¿Cómo fue eso? Aquí lo importante es que la psicología tiene como objetivo principal
describir el comportamiento humano de esa persona que está tratando en unos términos muy reales, muy apropiados y muy científicos de lo que le está pasando a esa persona, ¿cierto? Entonces, ese es el primer paso. Por eso cuando ustedes van a consulta por primera vez, siempre les van a poner a decir qué es lo que pasa, qué es lo que siente, etcétera, etcétera, ¿cierto? Siempre los van a poner como a narrar la historia, como a ser muy específicos, y la psicóloga va a estar siempre haciéndoles preguntas, ¿y por qué? ¿Y desde cuándo? ¿Y en qué momento? ¿Y usted cuándo se dio cuenta? ¿Y usted de qué manera reaccionó? ¿Y esa reacción que tuvo lo hizo sentir bien o mal? ¿Y por qué se sintió mal? ¿Cómo sabe usted que estaba mal? ¿Contra qué compara usted si fue bien o fue mal lo que le estaba pasando? Y en esa tarea, esa psicóloga está tratando de hacer el ejercicio de describir el comportamiento de ese ser humano. El segundo objetivo, explicar ese comportamiento humano, ¿cierto? Establecer lo que dice aquí las relaciones causa-efecto. Cuando yo explico algo, estoy dando razón, ¿cierto? Cuando yo le explico a mi mamá por qué se me hizo tarde para llegar a la casa, siendo que me había dicho que tenía que estar a la 1 de la mañana o a las 2 de la mañana, y es que no pasaba el taxi, y fue que Ana María se demoró y no sé qué, y fue que a fulanita se le rompió el pantalón y nos tocó ir a no sé qué más, y fue que no sé qué, y todos esos ¿qué es lo que estamos haciendo con eso? Pues estamos tratando de establecer una relación, ¿cierto? De causalidad. Mamá, llegué tarde, pero fue que antes de eso, mire todo lo que pasó y por eso no le pude cumplir a usted lo que quería, ¿cierto? Entonces, la psicología, además de describir el comportamiento humano, tiene que buscar explicarlo en términos de causa-efecto. Causa-efecto, ¿qué lo origina y contra qué produce, ¿cierto? Entonces, cuando la psicóloga le pregunta a usted, ¿pero por qué estaba llorando? Entonces empieza usted a decirle, porque es que me acordé de mi papá. ¿Pero por qué su papá? Y luego su papá, ¿qué hacía? Y es que su papá la hacía llorar, y es que no sé qué, y sigue de esa manera buscándole y cuestionándola para poder entender cuáles son los orígenes de su problema, ¿cierto? Y va a profundizar exactamente en eso y va a establecer una serie de hipótesis, o sea, se va a plantear unas preguntas como unas alternativas para solucionarle su problema, para mirar por qué lado se va a coger con la terapia. Pero aquí lo importante es que la psicología tiene que, a partir de lo que ese consultante expresa, intenta darle una lógica a esa problemática, intenta buscar el origen de esa problemática para luego poder explicarla. Y dice, y es que, claro, como las discusiones con su papá cuando usted era niña eran tan fuertes, entonces usted ahora trae esos recuerdos a las discusiones con su pareja y por eso le está afectando ahora cada vez que de pronto discute con su pareja, usted asocia el llanto, el pleito a las discusiones que tenía con su papá. Entonces, ¿sí ve? Buscamos en lo que había pasado antes para poder explicar un fenómeno, una situación que se está presentando en este momento. Para eso se buscan unas hipótesis, ¿cierto?, que nos ayuden a sustentar esa respuesta. En la búsqueda de esta explicación también solemos utilizar pruebas psicológicas, pruebas de personalidad y de toda la gama de pruebas de personalidad que vamos a ver. Entonces, describimos y buscamos darle explicación a este comportamiento y con esas dos anteriores generamos una predicción, una alternativa de una posible explicación a la presentación de ese problema. Eso se conoce cuando hacemos un proceso de investigación científica como una hipótesis, ¿cierto? Entonces, ya, claro, es que a usted lo que le estaba pasando era esto, por eso es que ahora se comporta de esta manera. Se han oído como, ¿cierto? Antes usted y ahora reacciona de esta forma. Entonces, sí hacemos una serie de predicciones, pero no, son unas predicciones que son de orden científico. Lo científico está dado por la observación, el control, el registro, la sistematización de la información, la medición técnica de la información que nos va dando el consultante para poder predecir qué es lo que le está pasando al paciente. En el caso de un niño,
Entonces el niño no escribe, no lee. ¿Pero por qué no escribe? No, pues que la profesora no le enseñó porque en esa época estaban en paro y luego vino la pandemia y entonces no le enseñaron a coger bien el lápiz y entonces el niño no aprendió a hacer la lectura global, entonces no entiende lo que lee, etcétera. Ah, bueno, entonces cuando llegan a primero, a segundo, a quinto de primaria con un problema de dislexia, entonces uno ¿qué dice? Dice, tuvo dificultades en el aprestamiento para el aprendizaje, claro, porque cuando estaba en preescolar, cuando estaba pequeñito, nadie le enseñó, y entonces, bueno, vaya, busque las justificaciones que sean. Pueden ser muchas, no, estoy poniendo ejemplos, no quiere decir que es así. Bueno, buscamos muchas justificaciones. No siempre las justificaciones son de orden externo, también hay justificaciones y dificultades que le impiden al niño aprender que son desde su propia fisiología. Pero aquí lo que me interesa es que ustedes vean que la psicología busca describir, o sea, no busca, describe el comportamiento de la persona a partir de sus propias reflexiones personales, explica esa situación, explica el por qué se está presentando esa situación para poder predecir cómo voy a hacer para solucionar ese problema. Y por eso es que dice que se plantean las hipótesis. Porque en las investigaciones, ¿qué son las hipótesis? Pues las posibles alternativas de respuesta. Lo mismo hacemos los psicólogos. Ah, puede tener esto, puede tener lo otro, puede tener lo otro. Luego verificamos y ejecutamos las acciones de control, o sea, toda la parte correctiva para que esa situación, problema que se está presentando, cambie, se modifique, logramos que esa persona se ajuste a esa nueva realidad. Entonces, por ejemplo, a las personas agresivas se las trabaja con técnicas para el control de ira, con técnicas de relajación, a las personas introvertidas, a las personas tímidas. Entonces hay unos protocolos para el manejo de habilidades sociales, interacción, comunicación, talleres de comunicación, etcétera, para que ellos puedan comunicar. Las parejas con dificultades de pareja, entonces hay psicólogos especialistas en terapia sexual, en terapia de pareja, que hacen toda la parte de consejería para que las parejas vuelvan a armonizar y puedan manejar sus problemas, etcétera, etcétera. Y así es que funciona este ejercicio de la psicología. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Quién me cuenta de qué ha hablado? Un resumen cortico. ¿Llamo? ¿O alguien quiere participar? Vamos a ver por aquí. Natalia Fajardo. No la he visto, no la conozco. ¿Dónde está? Minatis está por ahí. Ahí la veo que está en línea. ¿Dónde está Natalia? Hola, profe. Bueno, Natalia, qué gusto oírla. Bueno, Natalia, cuénteme rápidamente así, 2 frasecitas de lo que hemos hablado. Bueno, has hablado de cómo es en general la psicología, de todo como las ramas en que se desglosa la psicología, en cómo es de pronto estar con una persona que sepa del tema, que diferencia tiene que un psicólogo a un psiquiatra. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Y vamos a ver por acá, ¿quién más? Oscar David Quintero, también lo veo por aquí, a ver si lo escucho. 2 frasecitas de cómo voy, Oscar David. ¿Ya vieron el meme que hay por ahí circulando que las clases por internet parecen una sesión de espiritismo? Oscar, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Si estás ahí, contéstame, Oscar, contéstame. Oscar le tocó el chiste, le tocó la broma, pero Oscar sigue allá, no me está poniendo cuidado, no le pareció chistoso. Bueno, por aquí vi la mano levantada de Lisette. Pues, profe, usted está hablando de las tácticas que tenían los psicólogos a la hora de como detectar el problema psicológico que tiene cada paciente. También está hablando de por qué un niño puede aprender más rápido que otro. A veces puede ser problemas desde la casa o puede ser dislexia. Todo depende del entorno en que se desarrolle el menor. Sí, pero acuérdese que lo estoy diciendo en términos de que la psicología debe encargarse de describir, explicar, predecir y buscar los elementos de control, que son los 4 objetivos de la psicología para poder explicar el comportamiento humano. ¿Listo?
Bueno, voy a ponerles entonces para dejarlos descansar un momentico. Vamos a mirar este videito. Espero que se escuche bien. Creo que esto aquí dice que compartiendo esta pantalla conmigo, creo que el volumen les suena a ustedes allá. ¿Sí oyen algo? Hola, muy buenas. Hoy me gustaría explicarles qué es esto de la psicología y en qué se basa. ¿Qué es la psicología? Porque normalmente decimos, no, este es un buen psicólogo, esta persona tiene mucha psicología. La psicología no es la mera aplicación del sentido común, sino que es una ciencia. Al decir que es una ciencia me refiero que es la reunificación de conocimientos que desde mediados del siglo XVIII vamos acumulando todas aquellas personas que desde diferentes disciplinas intentamos comprender algo del comportamiento humano, cómo se desarrolla el individuo, cómo interactúa con los demás, cuáles son sus comportamientos, sus conductas, cuáles son sus emociones, sus afectos, cómo interaccionan los comportamientos, los afectos, las emociones, entender por qué alguien en una misma situación reacciona de forma diferente a cómo reaccionaría otra persona. ¿Y es esto una psicología a secas? Bueno, en realidad es un continuo aprendizaje. Es un aprendizaje a través de la experiencia relacional y no es la mera aplicación de ese corpus de conocimientos encima de una situación o una explicación dogmática. En realidad la psicología es una relación a través de la cual vamos entendiendo el porqué las cosas se dan de una manera y no de otra. Es una experiencia tanto individual y colectiva que reúne todo lo que vamos aprendiendo del sufrimiento humano, de las consecuencias de vivir, el cómo las personas individual, familiar y colectivamente hacemos frente a las dificultades tanto económicas como personales y que provienen del propio hecho de vivir. Es el resultado de un esfuerzo constante en comprender al ser humano en todas sus dimensiones. ¿Y en qué se basa la psicología? La psicología se basa fundamentalmente en tres patas. Una primera pata que tiene que ver con la observación y la acumulación de miles de situaciones y de reflexiones en torno a aquella situación. También se basa en los estudios experimentales, en lo que la psicología experimental nos va aportando y que deriva de aquellos datos que nos dedicamos al toreo normal, les transmitimos a ellos y ellos nos los devuelven en forma de confirmación de datos o de ampliación de hipótesis. Y con estas dos patas aparece una tercera pata, la transmisión de todos estos conocimientos. No sería explicable la ciencia psicológica si no es por la acumulación de datos que hemos recibido y la que vamos transmitiendo a las generaciones posteriores. Esto es fundamentalmente la investigación, la docencia y el aprendizaje a través de la observación son las tres patas en las cuales se sustenta la psicología. Por lo cual, aquellas personas que no basan su actuación en torno a esos conocimientos, que creo a mi entender que no debieran llamarse psicólogos, lógicamente, en realidad un psicólogo es alguien que basa su funcionamiento en todo ese conocimiento y no a base de fuerzas animistas que nos van llevando, no tiene que ver nada con creencias más o menos esotéricas, no tiene nada que ver con la idea de que el ser humano es un ser bueno y nada más eso, es bastante más, es entender la complejidad en cómo el ser humano maneja sus fuerzas creativas y las destructivas, que también las tiene. Y finalmente decirles que muchísimas gracias. El próximo día trataré de volver a hablar sobre cómo se forma un psicólogo y qué diferencias hay entre un psicólogo y un psiquiatra. Muchísimas gracias. Bueno, entonces creo que las palabras de nuestro invitado en la clase de hoy son muy claras y son muy en la línea de lo que vamos, ¿cierto? La psicología estudia el comportamiento humano, vamos a mirar cuáles son los factores que inciden en ese comportamiento humano, pero sí hay que tener presente siempre que esta es una disciplina y que como una disciplina maneja técnicas que han sido creadas desde la investigación. Por eso es que la llamamos disciplina. La psicología parte de la investigación científica, fueron los primeros estudios. Con el pasar del tiempo, la disciplina fue abordando y fue metiéndose también a otros campos de trabajo.
no se quedó únicamente en la técnica clínica, en la técnica de conocimiento personal, en la técnica de mejoramiento de esas habilidades como personas y como seres humanos, sino que la disciplina se fue llevando también a otros campos de acción. Primero, de los primeros campos de acción que manejamos fue la psicología experimental. Vamos a hablar un poquito de toda la parte que se hizo de investigación para conocer cómo funciona el cerebro, que es el que regula el comportamiento humano, ¿cierto? Eso es fundamental. Segundo, toda la parte de experimentación con animales para lograr entender las respuestas que producimos los seres humanos. Eso también pasó por la psicología. Vamos a ver también esas investigaciones, las van a ver incorporadas dentro de algunas teorías, dentro de las teorías, por ejemplo, de la de Pavlov y Skinner, todo lo de investigación, la reflexología rusa, todo eso. En psicología cognitivista, por ejemplo, Piaget fue observador de años, observador de procesos longitudinales, o sea, él cogía a un niño desde que nacía y le hacía registros y registros y registros hasta cuando se volvía grande y anotaba detalladamente. Entonces, otro tipo de investigación, porque eso es investigar también. Pero también la psicología ha sido permeada por las situaciones y los factores sociales, las situaciones económicas, la guerra, las oleadas de situaciones que pasan. Entonces, aquí también la psicología ha empezado a intervenir en los problemas sociales, en los problemas comunitarios. Entonces, ya hablamos de psicología social, psicología comunitaria. Luego hablamos de psicología jurídica, porque ya la psicología no solamente se quedó en el campo de cómo recupero y restablezco las funciones comportamentales de esta persona. Si nos vamos para el campo de lo forense y de la investigación y la psicología jurídica, ¿qué hacemos allá? Tratamos de predecir los comportamientos de los criminales, de explicarlos y de visualizar y de prever, tipo NSI, Miami, CSI Miami, Criminal Minds. En Criminal Minds está el muchacho que él es el que predice, el que visualiza, el que analiza a la luz de los comportamientos de ese criminal cuál es el posible paso a seguir de ese criminal. Y ahí hay mucho de psicología forense y de investigación en este campo. También la psicología ha llegado al campo de lo laboral, explicando los niveles de motivación, la articulación del hombre con las herramientas para el trabajo, todo lo que tiene que ver con beneficios laborales, estabilidad laboral, seguridad social, salud y seguridad en el trabajo. Todo esto, fíjense que la psicología se ha permeado en muchos campos y en muchos componentes. Psicología de la salud, las personas que manejan dolor crónico, la preparación para el cáncer, preparación para la muerte, tratamientos de cáncer. Vamos con las personas que manejan dolor crónico, las personas que tienen que rehabilitarse después de la pérdida de un miembro, ¿cierto? Ahí, en todos esos componentes está presente la psicología clínica, la psicología de la salud. La psicología organizacional, todo lo que tiene que ver con las empresas, motivación laboral, mejorar niveles de productividad, mejorar condiciones laborales. La psicología social y comunitaria, mejorar todos los ambientes sociales y comunitarios, desarrollo de proyectos, unión, vínculo, agremiación de esas comunidades, movimientos de masas, generación de proyectos productivos, motivación, emprendimiento, todo eso tiene un soporte desde la parte de la psicología y desde las actitudes y el comportamiento de esas personas. La psicología del deporte. Entonces, bueno, hoy el psicólogo de la Selección Colombia pues debe estar trabajando bien fuerte, porque debe estar James muy deprimido y todos muy deprimidos con lo que pasó hoy, que fue muy lamentable y muy triste, pero allá debe estar el hombre trabajando. Y
Hay especialización en psicología deportiva, que es la que se encarga de entrenar mentalmente, convencer, preparar a esos deportistas de alto rendimiento para que logren esas metas y esos éxitos y que afronten también las situaciones adversas que nos pueden pasar, como la que nos pasó hoy, que fue muy triste, muy lamentable, pero nos pasó. Y así vamos trasegando por varias de esas disciplinas y hemos llegado también, obviamente, a la psicología educativa, que es la que más nos compete y nos interesa a nosotros. En psicología educativa tratamos de explicar los comportamientos de nuestros estudiantes. ¿Por qué nuestros estudiantes no responden? ¿Por qué nuestros estudiantes no aprenden como deberían aprender? ¿Qué es lo que está pasando con nuestras instituciones educativas y nuestros maestros que no logramos llegar a fomentar en nuestros estudiantes ese deseo de experimentar, de crecer, de aprender muchas cosas? Entonces, la psicología educativa está inmersa en el contexto de lo pedagógico, de cómo buscar y mejorar las herramientas o crear, diseñar las herramientas para que nuestros niños aprendan más, para que nuestros maestros se capaciten más, para que nuestros maestros trabajen de mejor manera, ¿cierto? Entonces, todas esas técnicas ahí en psicología educativa también podemos mirar algo de las didácticas, de las teorías cognitivas, etcétera, que nos van a servir a nosotros en el desarrollo de nuestra profesión. De ahí de la psicología educativa salen dos paticas, como dijo el señor del video. La primera patica es la patica de la psicología del aprendizaje. La psicología del aprendizaje es la materia que ustedes van a ver después de esta. Y esa materia está encaminada únicamente a enseñarle a usted, señor profesor, a entender cómo aprenden sus estudiantes. Que usted sepa que los estudiantes suyos necesitan unas condiciones especiales. Y dentro de esas condiciones especiales está el hecho de que usted dicte una buena clase, que usted haga un buen trabajo como maestro. Esa es una patica. Y la otra patica es la de la psicología evolutiva o del desarrollo. En psicología evolutiva o del desarrollo nosotros vamos a ver las etapas de la vida. ¿Cuántas etapas de desarrollo hay en la vida? Vamos a contarlas. La primera se llama primera infancia. La primera infancia va desde el momento del nacimiento hasta los 3 años. Unas condiciones especiales, niños que deben ser protegidos, que requieren el apoyo de los adultos, niños que están apenas propendiendo por sus habilidades comunicativas, apenas aprendiendo a caminar, a desenvolverse, a integrar, a conocer los espacios, a percibir, llenando su cerebro de mucha información. La segunda etapa es la segunda infancia. La segunda infancia son los niños que van desde los 3 años hasta los 6 años. En el contexto de la legislación educativa colombiana, pues serían los niños que están entre párvulos, caminadores, prejardín, ¿cierto? Los niños que se llevan por primera vez a guardería. Y ahí hay una harta influencia de la psicología educativa, porque es la etapa de hacer estimulación temprana, es la etapa de propiciar en los niños muchas experiencias para que sus aprendizajes se vean fortificados y que cuando pasen a la educación formal estén muy listos y tengan un aprestamiento adecuado para esa educación formal. La tercera infancia va de los 6 a los 12 años. Corresponde con nuestra legislación educativa con lo que es el ciclo de básica primaria, educación básica primaria. En esta etapa, ¿cuál es la característica más importante? Pues son niños que absorben toda la información, todo el contenido que uno les da, niños que estamos preparando para que se formen en hábitos, niños que reciben todo el proceso de normalización y de normatización de nuestra sociedad, donde nos aprendemos los municipios, nos aprendemos las reglas ortográficas, bueno, ¿cómo se llaman? Las propiedades de la suma, la multiplicación, la división, etcétera. Todas esas cosas son una parte como muy conceptual donde absorbemos mucha información. Ahí estamos en básica primaria y ahí tenemos unas habilidades especiales. Luego pasamos a la adolescencia, que va de los 12 a los 18 años, entonces la adolescencia es la época de la libertad, de la maduración, del crecimiento, de empezar a buscar independencia, de empezar a definir cómo voy a ser yo como adulto, cuáles son mis gustos, mis habilidades.
Y luego de la adolescencia, pues viene la etapa de la adultez. Y la etapa de la adultez a su vez se divide también en tres fases: la adultez temprana, la adultez intermedia y la adultez tardía o vejez. La adultez temprana va más o menos de los 18 a los 40 años. ¿Qué es lo más característico ahí? La conformación de familia, el desarrollo nuestro a nivel sexual, a nivel familiar, el nacimiento de los hijos, el desarrollo profesional, bueno, así como rápidamente. En la adultez intermedia va como de los 40 hasta los 65 años, entonces ya las mamás estamos llegando al límite de nuestro ciclo productivo. Ya ustedes se vuelven en adultos, se vuelven grandes, se van de la casa, entonces las parejas afrontamos otros nuevos problemas, el abandono del nido, es la época de la generatividad, el conseguir, ¿cierto? Ya los papitos en esta etapa es cuando consiguen la finca en Rivera, mejoran el carro, arreglan la casa, porque ya estamos produciendo muchas cosas, pero también en esta etapa llega la pensión, llega la jubilación, entonces también nos preocupa mucho alcanzar un buen nivel para esa etapa. Y por último, pues la etapa de la vejez. En la etapa de la vejez, pues llegan todas las preocupaciones de lo que dejé de hacer, lo que no pude lograr, vienen los achaques, las enfermedades, la depresión, el Alzheimer, el Parkinson, etcétera, y bueno, y hasta llegar al final de la vida, y de esa manera terminamos el ciclo de vida. Cada vez que las personas vamos pasando por estos ciclos de vida, tenemos comportamientos diferentes, experiencias diferentes, nos relacionamos de diferente manera, establecemos vida de pareja, vida afectiva con diferentes tipos de demostraciones. Entonces, de eso se trata, pues, básicamente esta asignatura. En la lectura que ustedes ya no ven, pero que yo sí estoy viendo acá, hablamos por acá al final de las áreas de la psicología, ¿cierto? Que podemos ver las áreas aplicadas de la psicología. Entonces, ¿a ustedes qué les queda de tarea para la próxima clase? Aquí dice que en la página número 4 del documento que les anexé, dice áreas de acción de la psicología. Entonces, vamos a hacer el cuadrito comparativo, y en la clase próxima vamos a empezar por las áreas de interacción de la psicología, qué es psicología aplicada, y luego comenzamos con la relación de la psicología con otras ciencias y la historia de la psicología para poder continuar. ¿Listo? ¿Está claro? Entonces, para finalizar... Profe, qué pena de pregunta. Me explico. Página 4, hacer un cuadro comparativo basándonos en la página 4. La página 4 en adelante. Ah, va. ¿Y hasta qué página, profe? Qué pena. Hasta que se acabe las fotocopias. Mire cuántas son, espere, le digo cuántas son. Pero es una pregunta, ¿y usted nos envía eso por Sakai? No, ya se los envié por correo. ¿Ayer? Profe, tengo otra duda, qué pena. El semestre... Espera, yo les envié la fotocopia, iba pegada de la invitación de Google Meet, y además iba en el correo que les envié anoche. ¿Sí recibieron el correo? Sí. Sí, señora. Listo. Si conocen a alguna persona que no esté en ese correo, que sea del grupo, que no le está llegando el material, por favor que me avise para adicionarlo. Las fotocopias las envié adjuntas a la invitación de Google Meet y las envié al correo. Sí, la jefe de programa me dijo que hay que utilizar Sakai. ¿Cómo le parece? Yo le dije pues que me parecía terrible porque realmente ustedes casi no entran a Sakai. Entonces, pues por esta semana no vamos a entrar a Sakai. Luego les pongo una guía para entrar a Sakai. Ay, me da pereza. Es que como que yo no sé hablar, o no sé, porque tal vez la vez pasada comenzando nadie sabía cómo entrar a eso. Empecemos porque ustedes ni utilizaban los correos de la universidad. Ahora es obligatorio comunicarnos por el correo de la universidad, ¿no? Hay que darle, los que lo tengan inactivo, por favor actívenlo, porque ahí nos llegó un comunicado de protección de datos que no sé qué, es obligatorio que nos comuniquemos con ustedes por el correo de la universidad. Entonces, para que lo sepan. Okay. Bueno, entonces, miren la fotocopia, son 7 hojitas nada más, ya hablamos de la mitad, y vamos a mirar entonces para dejar la introducción para el tema de la próxima clase. También es cortito. Espero que escuchen bien.
Profe, ¿y el cuadro comparativo hay que enviárselo a usted por el correo no. institucional? No, señora. ¿Solo para nosotros? Solo para ustedes. Ah, bueno, sí, señora. Bueno. Historia de la psicología y principales autores. Desde el inicio de su historia, el ser humano ha elaborado hipótesis y teorías sobre el funcionamiento psicológico y los trastornos mentales. A pesar del predominio del método científico, a día de hoy concepciones muy antiguas, como las atribuciones de las enfermedades a la acción de espíritus o a la separación entre el cuerpo y el alma, siguen teniendo cierta influencia. La disciplina que hoy conocemos como psicología no se desarrolló como tal hasta que se popularizaron las obras de autores como William Wundt, Iván Pavlov o Sigmund Freud en los siglos XIX y XX. Edad antigua, inicios de la psicología. El término psicología proviene de las palabras griegas psique y logos, pudiendo traducirse como estudio del alma. Durante la Edad Antigua se creía que los trastornos mentales eran consecuencia de las posesiones por parte de espíritus y demonios. Los tratamientos consistían en conjuros y encantamientos, a los cuales se atribuían efectos curativos. Entre el siglo IV y siglo V a.C., filósofos como Sócrates y Platón realizaron aportaciones que serían claves para el desarrollo de la psicología, además del de la filosofía. Mientras que Sócrates sentó los fundamentos del método científico, Platón concebía el cuerpo como el vehículo del alma, verdadera responsable de la conducta humana. Edad Media, desarrollos y retrocesos. En la Edad Media, el pensamiento europeo quedó dominado por el cristianismo. Esto provocó retrocesos claros en el progreso científico. Aunque las teorías greco-romanas de los humores seguían vigentes, se combinaban de nuevo con lo mágico y lo diabólico. Los trastornos mentales se atribuían a la comisión de pecados y se trataban mediante rezos y exorcismos. Renacimiento e Ilustración. Entre los siglos XVI y XVIII en el mundo occidental convivieron las concepciones demológicas de la enfermedad mental y el humanitarismo. La recuperación de la influencia de los autores clásicos griegos y romanos tuvo un papel fundamental en esta segunda vertiente, que relacionaba los trastornos psicológicos con alteraciones físicas y no morales. La palabra psicología se empezó a popularizar durante el periodo histórico. En este sentido, fueron especialmente importantes las obras de Marulik y Wolff. Cabe destacar la influencia de filósofos como René Descartes, que contribuyó a la concepción dualista que separaba el cuerpo y el alma, Spinoza, que la cuestionó, o John Locke, quien afirmó que la mente depende de influencias ambientales. Asimismo, el médico Thomas Willis atribuyó los trastornos mentales a alteraciones en el sistema nervioso. A finales del siglo XVIII también fueron muy influyentes Gall y Mesmer. El primero introdujo la frenología, según la cual las funciones mentales dependen del tamaño de las áreas concretas del cerebro, mientras que el mesmerismo atribuía las alteraciones físicas y psicológicas a la acción de energías magnéticas sobre los fluidos corporales. Siglo XIX. Nace la psicología científica. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el aumento de los conocimientos sobre la anatomía cerebral hicieron que los procedimientos mentales se entendieran en mayor medida, como consecuencia de la biología. Destacamos las apariciones de la psicofisiología de Fechner y de Pierre-Paul Broca, y también de Karl Wernicke en el campo de la neuropsicología. Por ellos los nombres de las áreas del cerebro, Broca y Wernicke. También fue muy importante la influencia de las teorías de la evolución de Darwin. El evolucionismo sirvió de excusa en eugenistas como Francis Galton y Morel, que defendían la inferioridad de las personas de clase baja y de las que tenían trastornos mentales a través de la sobrevaloración del peso de la herencia. En 1879, Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental donde se combinarían los conocimientos de distintas ramas de la ciencia. Si bien antes de Wundt, investigadores de la psicología como Fletcher ya habían preparado el camino para el surgimiento de esta disciplina.
Hall fue el creador de un laboratorio similar en Estados Unidos y fundó la Asociación Americana de Psicología. Entre los antecedentes de la psicología actual también es necesario mencionar el fundamentalismo y el estructuralismo, dos escuelas muy influyentes en los últimos años del siglo XIX y la primera etapa del siglo XX. Mientras que el funcionalismo de William James estudiaba funciones mentales, el estructuralismo de Titchener se centraba en contenidos como las sensaciones o los pensamientos. Mientras tanto, en Rusia apareció la reflexología de la mano de Iván Pavlov y Vladimir Bekhterev. Con estas aportaciones se establecieron las bases del psicoanálisis y el conductismo, las dos orientaciones que dominarían la psicología de la primera mitad del siglo XX. El desarrollo en el siglo XX. Durante el siglo XX se establecieron las corrientes teóricas principales de la psicología actual. Sigmund Freud, discípulo de Charcot y Breuer, creó el psicoanálisis y popularizó la terapia verbal y el concepto del inconsciente bajo el prisma psicoanalítico. Mientras que autores como Watson y Skinner desarrollaron terapias conductistas centradas en el comportamiento observable. La psicología científica promovida por el conductismo acabaría llevando a la aparición de la psicología cognitiva, que recuperó el estudio de los procesos mentales, tanto elementales como complejos, y se popularizó a partir de los años 60. Dentro del cognitivismo se engloban los tratamientos desarrollados por autores como Kelly, Ellis o Beck. Otra orientación teórica relevante en la psicología humanista, representada por Carl Rogers y Abraham Maslow, entre otros. El humanismo surgió como una reacción al predominio del psicoanálisis y el conductismo y defendió la concepción de las personas como seres libres, únicos, tendentes a la autorrealización y con un derecho a la dignidad. Asimismo, las concepciones sobre biología, medicina y farmacología aumentaron enormemente durante el siglo XX, lo cual facilitó el predominio de estas ciencias por encima de la psicología e influyó en el desarrollo de campos interdisciplinarios como la psicobiología, la neuropsicología y la psicofarmacología. Las últimas décadas. El desarrollo de las ciencias del comportamiento y de los procesos mentales ha estado marcado por el desarrollo de las neurociencias y el diálogo constante con las ciencias cognitivas en general. Esto ha hecho que actualmente prime una concepción de la psicología en la que la neurociencia y la psicología cognitivista, como muchas aportaciones del conductismo, intercambien entre ellas herramientas y conocimientos, tanto en la investigación como en otras intervenciones. No obstante, las críticas que el conductismo realizó contra las concepciones mentalistas y subjetivistas de la psicología, que son aquellas que tratan la mente como algo separado del contexto de una persona y las que parten desde las opiniones de la persona acerca de lo que le pasa por la cabeza, respectivamente, siguen estando vigentes. Esto hace que tanto el cognitivismo como el psicoanálisis y otras perspectivas pertinentes a la psicología humanista sean duramente criticadas, entre otras cosas, por trabajar a partir de conceptos muy abstractos y poco definidos, bajo las cuales pueden colocarse significados muy diversos y poco relacionados entre sí. De todos modos, el conductivismo sigue siendo una filosofía minoritaria en la psicología, mientras que el cognitivismo goza de muy buena salud. Esto si la gran mayoría de las investigaciones en psicología cognitiva de tipo experimental son realizadas partiendo del conductismo metodológico, lo cual lleva a algunas contradicciones. Por un lado, se tratan los fenómenos mentales como elementos situados dentro del cerebro de la persona. Esto hace referencia al mentalismo. Y por otro lado, se trata de estudiar este elemento creando estímulos y midiendo respuestas objetivas. Como aportación final, es necesario que se estudien desde sus inicios la psicología para tener un mejor entendimiento de la misma, desde sus inicios filosóficos, como son los que planteaba Sócrates, Aristóteles, Platón, Ioria y entre otros autores que no los recuerdo en este momento, pero fueron muy relevantes para la creación de la psicología y sus distintas ramas, como es la psicología organizacional, clínica, forense y pues un sinnúmero de neurociencias psicológicas y demás que se han inventado hasta ahora. Así que espero que les haya servido y pues cuídense,
Los veré en un próximo video. Bueno, pues entonces ahí en el chat les puse el link del video para que se den cuenta que 200 años desde mediados del siglo XIX hasta ahora, ya son casi pocotón de años, 100 y pico de años de historia de todo lo que se ha hecho, que hay corrientes con las que hay una mejor empatía, ¿cierto? Hay corrientes que no son muy conocidas, hay formas de trabajo que de pronto no se manejan mucho acá en nuestro país. Por ejemplo, en nuestro país, en Colombia, se trabaja mucho con las técnicas conductistas y con las técnicas humanistas. No hay mucho trabajo con psicoanálisis, pero en Europa, al contrario, la visión de los europeos de una terapia psicológica es básicamente con fundamento humanista. Acá nosotros estamos en Estados Unidos, todo es más práctico, ¿cierto? Entonces, bueno, eso depende de las influencias y también depende del tipo de psicólogos que salgan, depende del perfil profesional que las universidades le quieran dar. En el caso de nuestra universidad, nuestros compañeros salen con una base equitativa en todas las áreas y unas especializaciones muy de orden social comunitario que se manejan mucho porque son la realidad y la necesidad que nosotros tenemos aquí en nuestro país. Bueno, entonces por el día de hoy les queda el revisar las copias, la definición de psicología. Para la próxima clase empezamos hablando de las diferentes formas de trabajo en psicología y le damos inicio al segundo tema que es, bueno, vamos a terminar también lo de comportamiento, vamos a definir qué es personalidad y eso, y luego comenzamos con lo de el trabajo en las escuelas psicológicas. Por el día de hoy pues no los molesto más, los dejo para que vayan a descansar y yo también voy a descansar. ¿Tienen alguna inquietud hasta el momento? No, profe. Bueno, entonces nos vemos de aquí a 8 días a la misma hora y por el mismo canal, creo. Bueno, profe, hasta luego. Bueno, Que listo. esté bien. Bueno, pues, chao a todos, que descansen. Bueno, profe, chao. No, profe, gracias. Profe, que esté muy bien.